Forum Mountain, que es un foro de expertos hablando de las montañas del Ecuador. En esta ocasión estamos desde el Ministerio de Turismo del Ecuador para hablar acerca de las montañas de Quito. Ya contamos con el grupo de expertos invitados a este primer foro. A mi mano izquierda está Antonio Morales. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Gestión de Paisajes Culturales Altoandinos, más conocido en el mundo de la montaña como Antuquito. Él vive en Machachi. Ha pertenecido al Club de Andinismo del Colegio Montúfar y actualmente pues dirige una hostería que es Chihuac en Machachi y recibe a muchos andinistas, montañistas del mundo. Al lado mío también, y mejor dicho acá en la mitad, está Pablo Tréboles. Pablo es tecnólogo en temas de socioambientales. También fue parte de algunos clubes de montaña, entre ellos el Movimiento Juvenil de Cumbres del Saday. Es escritor de crónicas de montaña y es conocido en este mundo también como las crónicas del caminante. Y por último está Rodrigo Salas. Él es director de productos y destinos del Ministerio de Turismo del Ecuador. Ha sido consultor y asesor en mercadeo, promoción y desarrollo turístico. Y una de las ventajas también pues que conoce acerca del mundo de las montañas. Es montañista y en algunos de los proyectos que hemos compartido también con Monte Ecuador. Anteriormente tuvimos la oportunidad de recibirle a Juan Manuel Carrión, para los que están recién conectándose a este foro. Juan Manuel nos contaba de la importancia de la conservación del patrimonio natural en las montañas de Quito. Les invitamos a que vean los videos anteriores que publicamos. Tuvimos una interferencia en estos videos, pero tenemos un material para compartirlos a través de nuestras redes en YouTube y en Facebook. Bueno, vamos a conversar con esto. Rodri, ¿qué te parece lo de Forum Mountain? ¿Cómo le ves al montañismo en Ecuador? Bueno, buenas tardes con todos los que nos están escuchando. Un gusto que nos puedan ver y que podamos hablar de temas que posiblemente antes no se hablaban mucho. Entonces, la primera cosa chévere de esto es que las montañas están ahí y a veces ni siquiera les hemos regresado a ver, así que el hecho de que ahora les hayamos regresado a ver y que estemos hablando de esto, para mí es un avance súper fuerte. No, basta con solamente ver en las oficinas donde estamos ahorita, no se puede ver por los banners que estamos ahora teniendo, pero solo desde aquí uno ve la panorámica alrededor y se empieza a ver que hay picos, cumbres, montañas, naturaleza que rodea la ciudad de Quito. Esto le pasa a todo el Ecuador y bastante fuerte, con bastante fuerza alrededor de Quito. Creo que más o menos hemos identificado dentro de un mapeo general de los llamados de Villa de los Volcanes, cerca de unas 20 montañas están a menos de 2 horas de la ciudad. No todas están, obviamente, ahí no hablo de la parte política, hablo de la parte de distancias, no estamos hablando de los que están netamente en el distrito metropolitano, sino montañas que se pueden llegar en un marco de 2 horas, ¿no? Y muchas de ellas están a 10 o 15 minutos de donde vivimos. Entonces, el tener un recurso tan grande como el que tenemos aquí y que no esté siendo completamente aprovechado en temas turísticos, en temas ambientales, en temas de conservación, en temas históricos, etc., es un pecado. Así que primero, más bien, gracias por la invitación, gracias por escucharnos y creo que podemos seguir adelante con esto. Genial. Vamos a dar inicio con Antuquito. Antuquito, desde su expertise en temas socioculturales, paisaje cultural, ¿estamos valorizando estos patrimonios? Bueno, las nuevas generaciones, llamémosle a partir de los años 90, vemos que hay una inquietud y un apego al asunto preservación, conservación de nuestro medio ambiente. Y esto a raíz justamente de las experiencias y de los escritos que nos han dado los montañeros. Entonces hay una inquietud, hay una forma de preocuparse, los instrumentos, las herramientas son un poco más, diría yo, prácticamente son una revolución. Solo tomemos en cuenta de cómo se han combatido los incendios de los páramos. Antes podían durar hasta 8 días, yo recuerdo, y hoy hay una prestancia y una facilidad de poder controlarlos en 2-3 minutos y medio. ¿Qué importancia en Antuquito debemos darle al patrimonio en sí como componentes culturales de las montañas? Bueno, básicamente tenemos que entender de una manera clara y de multivisión
sobre la importancia de las montañas. Nosotros hemos tenido una visión de las montañas como el sitio salvaje, como el sitio mítico de los duendes, de todo eso que se vino ahí, toda esa mentalidad que vino con la conquista española. Cuando nuestras montañas para nuestras sociedades antiguas fue el sitio de la espiritualidad, el sitio de la comunión, el sitio donde se abastecía de plantas medicinales o donde pues se hacía la peregrinación para el descanso, el asunto lúdico también. Entonces hoy debemos retomar esa visión o ese conocimiento de las montañas para tener una mejor manera de poder recuperar. Porque si no, tenemos una visión un tanto comercial, un tanto de intensidad productiva que contradice al verdadero sentido o mentalidad que tenían las sociedades antiguas respecto de la montaña. Porque tomemos en cuenta que cada localidad, cada asentamiento tenía como su divinidad protectora a la montaña. Ahí tenemos el Eleniza, divinidad protectora de Machachi, Landa Sana o Antisana, divinidad protectora de San Jorquí, el Pichincha, la divinidad protectora de Quito, y así una serie de montañas que vienen a ser los espacios espirituales de cada sociedad o de cada población. Y así se ha venido transformándose. Con los incas esto se consolidó. Más bien con la colonia empezó esto de la extirpación de las idolatrías y un poco entró en la ambigüedad de qué son las montañas. Pero en la mentalidad y en la memoria de las sociedades indígenas todavía persiste esta comunión, esta relación, esta humanización que las sociedades dieron a las montañas y que pues de esto se dio cuenta muy bien de Humboldt. Y después de la llegada de Humboldt y después de la publicación de todos sus 30 libros, hubo esta avalancha de exploradores y científicos que se volcaron en la segunda mitad del siglo XIX a investigar, ¿no? En las montañas básicamente en todo el sentido, el vulcanismo, el paisajismo y lo que decíamos, ¿no? Lo que dijo ya Wimper, esa maravillosa cosa que es la geografía de las plantas por estas condiciones de altitud que tenemos acá. De acuerdo. Pablito, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar en relación a esta importancia del patrimonio cultural en las montañas? Como lo dijo Juan Manuel Carrión en la entrevista anterior, nos falta un poco adueñarnos más de nuestra cultura en sí y de acercarnos un poco más a la naturaleza y a las montañas que tenemos alrededor de Quito. Si bien es cierto, yo inicié esto como cualquier persona, ¿no? Solo saliendo y ir a conocer nada más, pero luego me di cuenta de que no podía solamente subir y bajar, sino que tendría que aprender algo de la montaña. Entonces me empecé a dar cuenta también de que en la montaña había historia. Y ahora, hoy por hoy, no puedo ir a una montaña si no conozco esa historia. Tengo que conocer la historia para saber cómo estoy caminando. Entonces, un caso muy, muy importante es el mismo Rucu Pichincha. Una montaña súper visitada, 500 personas los fines de semana, 80 diario, pero no nos damos cuenta de la culturalidad que está escondida ahí. Justo donde está el teleférico, en la parte alta de Cruz Loma, existe evidencia del templo dedicado al Apu Pichincha, ¿no? Justo nos bajamos del teleférico en la estación alta, salimos de la puerta y a la derecha de nosotros hay una roca tallada con una forma antropomorfa, ¿no? una silueta de un hombre mirando hacia Quito. Caminamos un poco más hacia arriba, llegamos a cerca donde está el columpio actualmente, y hay otras rocas talladas como canales. Y todo el mundo pasa por ahí siempre y nadie se da cuenta. Todo el mundo pasa por ahí, toma fotos en el columpio ahí viendo la ciudad, pero nadie se da cuenta de que están esas piedras de ahí cerca. Esa es una problemática bastante grande y es porque no estamos apegados a nuestra cultura. Otro caso importante también son los cerros de la Marca, al norte de Quito. En los cerros de la Marca está ubicado un pucará de control de Quitucara primero y luego Inca, ¿no? Y justo en ese lugar
también se llaman Cerros de la Marca porque pasó por ahí la misión geodésica colocando puntos referenciales para realizar la medición. Y de eso nos dimos cuenta con Rodrigo cuando fuimos a los cerros con el proyecto Montañas de Quito y ascendíamos al Sincholagua del Norte, que ahora le llamamos como Marca Occidental, y conversábamos con Rodrigo, vamos un poco más adelante, y decíamos, o sea, estamos caminando por donde caminó la misión geodésica. Y eso ya es un plus o una salida, ¿no? Ya no solamente es una caminata, sino estamos recorriendo las huellas de personajes de la historia que hicieron algo importante para el mundo, ¿no? Y estamos prácticamente recogiendo sus pasos, podríamos decirlo. Pablo, nosotros conocemos esto, o sea, porque nos interesan mucho las montañas. Pero ¿qué pasa con la gente que va a visitar una montaña? Lo único que quiere es ver paisaje. ¿Cómo podrían obtener esa información o dónde podríamos obtener esa información? Bueno, existen muchos montañistas que se han dedicado a estudiar estos temas. Uno de ellos es Antuquito, por ejemplo. Antuquito es un libro abierto y acercarse a ese tipo de personas, ¿no? También buscar bibliografía que encontramos en bibliotecas, en ferias de libros. Tratar de encontrar esas partes y estudiarlas más que nada. Rodri, tú que visitaste algunas montañas de Quito y has subido la mayoría, creo ahora, ¿cómo has visto esto? O sea, para la experiencia del montañista, sí, que va como un club de montaña, conoce porque tiene gente que ya conoce la montaña, que tiene gente historiador, tiene agentes geógrafos, mucha gente que ya ha visitado estas montañas. Pero el turista que a veces quiere caminar por Quito, el turista que sube solo el teleférico, el turista que quiere irse al Ilaló o al mismo Cerros de la Marca, porque ese turista va investigando de a poco. ¿Qué pasa? ¿Tenemos nosotros levantado información o estamos trabajando en formar tal vez algún producto como Montañas de Quito? Me voy más allá y luego lo voy a resumir en la parte más puntual de Quito. De acuerdo. Empezamos con un proyecto que se llama Avenida de los Volcanes. No necesitas ser montañista para haber escuchado de la Avenida de los Volcanes, creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Pero empezamos a preguntarnos, a hacer preguntas. La curiosidad creo que es el mayor detonante de la investigación y de las cosas que se pueden hacer. Entonces la primera pregunta que empecé a hacer a todo el mundo es ¿dónde empieza la Avenida de los Volcanes y dónde termina? Entonces ahí me dieron ya como 10 teorías diferentes. Unos me decían, no, eso va hasta el Chimborazo, otros me decían, no, va hasta el Cotopaxi nomás. Unos me decían, no, empieza en el Cayambe, otros me decían, no, empiezan los Pichinchas, y así, primerito. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, si no sabemos dónde empieza y dónde termina, tampoco sabemos cuántos volcanes hay en la Avenida de los Volcanes. ¿Cuántos hay en la Cordillera Occidental? ¿Cuántos en la Oriental? ¿Cuáles son las 10 montañas más altas del Ecuador? O sea, empezamos a hacernos un montón de preguntas. En base a eso definimos, lo puedo decir, que definimos en conjunto con muchas entidades, ASELIM, el MAI y todo eso, ya aproximados de, no hemos sacado nada oficial todavía, porque cuando sacas algo oficial después a todo el mundo se le ocurre decir que eso es y punto. Sacamos desde el referencial de Avenida de los Volcanes, empieza en el Chile, termina en el Sangay. ¿Cuántas montañas hay entre Chile y el Sangay? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuántas poblaciones relacionadas a las montañas hay? Y empezamos a hacer un mapeo estratégico de todo esto. Más o menos en los Andes del Ecuador existen hasta ahorita mapeadas, unas 75 elevaciones diferentes. De esas 75 identificamos las principales 30. De esas 30 dividimos la Avenida de los Volcanes en norte, centro y sur. Norte tenemos dos de las montañas que se pueden decir técnicas del país, Cayambe y Cotacachi, aparte de otras montañas que hay, pero son dos bastante técnicas. El único punto por donde pasa la línea ecuatorial en zona de glaciar, que es en el Cayambe, de hecho se llama el vértice cero, le llaman. En la parte centro, en cambio, es donde existe la mayor concentración de montañas. O sea, aquí tenemos más o menos de las más visitadas comercialmente, se puede decir con unas 20. Y en cambio en el sur es donde está la mayor concentración de las altas montañas. Tenemos 4 o 5 miles y un 6 mil. Ahora, dentro de esa identificación empezamos a coger una las principales. Y decimos, ahora sí tenemos que generar información de esas montañas. Entonces cogimos un piloto, uno de ellos es el Cotopaxi, obviamente, es una de las más conocidas. Uno de ellos es el Ruco Pichincha. Y cuando queríamos sacar la infografía de rutas,
la primera pregunta que nos decían es ¿para qué quieres sacar? Si ya sabemos cuál es la ruta. Entonces decía, no, tú como eres montañista, ya sabes cuál es la ruta. Pero para quien no es montañista, que es justo la pregunta que me hacías, no tiene ni idea de cuál es la ruta. No tienen ni idea que entre la estación del teleférico y la cumbre del Ruco Pichincha hay 5 kilómetros. 5 de ida, 5 de regreso. No tiene idea que hay 640 y algo metros de desnivel positivo. No tiene idea que más o menos se demora unas 5 o 6 horas en hacer ese recorrido. Entonces decíamos, el conocimiento que para un montañista que va con gente de montaña, que forma parte de un club o algo, que es evidente para esa persona, para el resto de la población, nada que ver. Para un montañista que algo tiene de experiencia, que alguna vez ha cogido una buena lluvia en el páramo con pantalón jean, no se vuelve a ir con pantalón jean a la montaña porque sabe que se vuelve pesado, que se vuelve frío y que no se seca rápido. Pero un ciudadano común y corriente dice, no, pues jean lo más cómodo. Entonces lo que hicimos es tratar de sacar el conocimiento que un montañista promedio tiene aquí y ponerlo reflejado en una infografía que esté disponible para cualquier cristiano común y corriente. Empezamos a probar con eso, hicimos unos ejemplos de algunas cosas y claro, nos empezó a dar un resultado súper fuerte porque logramos comprobar que el conocimiento que creíamos o que asumíamos que era recontra básico para una persona que ya hace montaña, pero para un ciudadano normal, no. Y empezaron a tener éxito justamente por eso. Para un montañista que tiene algo de experiencia, el sorocho más de altura es algo básico. Pero para una persona que viene de la costa y que nunca ha estado en montaña y que nunca ha sentido eso, el momento que empieza a sentir eso, lo primero que dice es, me voy a morir. Entonces ahí tiene que haber alguien o algo que le diga, no, hijito, no te vas a morir. Lo que estás sintiendo se llama mal de altura, los efectos, o los síntomas que tienes son estos, y lo que tú tienes que hacer es esto. Entonces básicamente, en resumen, es del mapeo grandísimo que hicimos, es identificar necesidades de generación de información, que lo podamos poner en un formato bonito, lindo, no técnico, porque para eso están los técnicos, sino en un formato agradable para cualquier público, sea niño, sea adulto, sea joven, y que no necesariamente sea un experto en el tema. Y con eso poder generar una estrategia de información que llegue a las masas, se puede decir. Yo me reía la otra vez que me fui al Ruco Pichincha, estaba en la boletería del teleférico y estaban unas personas paradas frente a la infografía que tenemos de la vestimenta adecuada para la montaña. Y lo chistoso es que las personas veían la infografía, se veían a ellos, veían la infografía, se volvían a ver. Entonces tú ya le leías la mente y decías, estos tipos están pensando, no estoy preparado para subir allá arriba. Entonces ya generas un proceso de reflexión en base a información básica y estratégica de difusión pública. En resumen. Muy bien. Antuquito, históricamente, ¿qué papel han jugado las montañas acá en Quito? Bueno, hay que tomar en cuenta que a pesar de las difíciles condiciones y de la rudeza de la geografía y la altitud, tenemos evidencia de ocupaciones en nuestras montañas. Los santuarios de altura o los sitios de avistamiento, ¿no? Llegar a rocas sagradas. Ahí está el ejemplo de lo que tenemos en Perú, en Chile el Nevado del Plomo, en Perú el Ampato, el Pichu Pichu, donde se han encontrado momias de niños, ¿no? En los Andes del Norte, en los sitios de Inca Corral en Chimborazo, el mismo que decía el sitio sagrado que llegaron la misión geodésica Cruz Loma, y desde que se conoce fue un sitio de ocupación. Y lo que decía de todas estas huacas sagradas fueron sitios de ocupación de sociedades prehispánicas. En la historia ya, con la llegada de los españoles, así en una línea recta podemos hacer uno de los primeros sitios de primeros intentos de ascenso a las cumbres son con la misión geodésica desde 1738. En 1743 tenemos la llegada de los jesuitas al Sincholagua y entrado el siglo XIX con Humboldt, quien alcanza, por decir así, las nieves perpetuas de la Tisana, del Chimborazo, pues genera esta inquietud por venir acá y ya de manera científica podemos tener a Hans Strubel, a Grace,
como los primeros científicos que van a hacer las investigaciones de nuestras montañas. Y el primer ascenso de carácter deportivo con Wilhelm von Reis, Baron von Thielmann. Él sería exactamente quien destapa todo este interés de manera única, y que será Wimper en 1880 quien mostrará al mundo lo maravilloso que es las montañas y su explotación deportiva. Eso ha generado también a inicios del siglo XX, ya con nuestros propios alpinistas, Nicolás Martínez y toda esa escuela del andinismo que se ha generado acá. Muy bien, esa es la importancia en el tema histórico. Pablito, ¿qué nos puedes contar en el aspecto cultural? ¿Qué montañas tenemos alrededor de Quito? Y alguna crónica en particular que tú tengas como experiencia. Culturalmente hablando, dentro de lo que son en importancia dentro de Quito, pienso que los más importantes vendrían a ser Igaló, los cerros, todas las montañas que están en el santuario de Pichincha, y los Pichinchas como tales, ¿no? ¿El Igaló por qué, Pablito? Vamos comentándole al público que nos escucha. El Igaló fue la primera área arqueológica de Quito, donde incluso se encontró un ancestro nuestro y de la humanidad que se conoce como el hombre de Igaló, ¿no? Y también estuvo ahí ubicada la cultura inga, y incluso todavía se pueden encontrar artefactos tallados de obsidiana, o incluso todavía hay rastros de que existen fósiles de megafauna del Pleistoceno, ¿no? Y todavía existen rastros de la cultura inga, justo en el bosque nativo que está en medio de las dos cumbres de Igaló. Existen unos canales que muchos dicen que son los primeros canales que hicieron la comunidad del Tingo para bajar agua, y realmente conversando con Alfredo Santa María, el arqueólogo, me decía que realmente son canales construidos por la cultura inga en sus inicios, ¿no? Dentro de lo que es San Mateo de Pichincha, pues está el Casitagua, los cerros de la Marca y el Catequilla, como puntos importantes culturalmente para los quitucaras. Y dichos cerros son tan importantes que, como decía Juan Manuel, corren mucho peligro por el tema de las canteras. De hecho, en mi trabajo de grado, hace un año que me gradué del instituto como tecnólogo, encontramos de que las canteras que están ubicadas ahí pues son solamente de forma artesanal, y existía un dato importante de la MIWASH, que es la organización mundial que controla las explotaciones mineras de todo el planeta, y ellos decían que ninguna explotación minera tiene planes de mitigación y de recuperación, y que tampoco tiene la intención de hacerlo en un futuro. Eso solamente refiriéndose a las explotaciones mineras gigantescas de transnacionales. Peor todavía en que son canteras artesanales, ¿no? Y peor todavía en un documento del municipio de Quito del 2015, ellos levantan información y dicen que varias de las canteras ubicadas en San Mateo de Pichincha, en la base de esas montañas importantes, tienen un volumen de explotación ilimitado. Lo que nos dice es que se terminarán de explotar cuando se acabe del material, y el material se acabará cuando se acabe la montaña. Eso es una parte muy grave que hay que tomar en cuenta. Muy bien, queremos saludar también a todos los amigos que se han unido a este foro. Está pues en línea también Andrés Venegas, que le manda saludos al maestro Antonio Morales. Está José Borges Vargas desde Machachi también saludando a Pablo y a Antonio. Hay otras personas también pues que se han unido. Vladi Ortiz desde Riobamba también es un operador turístico que hace montaña en ese sector. Rodri, ¿qué se vendría para Quito alrededor de esta importancia de las montañas, no netamente con las montañas comerciales? ¿Qué podríamos, los colectivos de montaña, operadores incluso de turismo, con este nuevo boom en relación a salir a las montañas y conocerlas históricamente, culturalmente y con este enfoque natural? Yo diría, basado en lo que mencioné justamente antes, la idea es generar conocimiento de las montañas, ponerlo en un formato amigable para todo el mundo y difundirlo para todos. Básicamente no se conserva, no se protege lo que no se conoce. Si no tiene una importancia real que esté evidenciada, porque la importancia puede tener, pero si no está evidenciada es como que si no fuera importante.
Si no fuera, si le parece que no es importante, entonces simplemente no importa si es que le bajan los árboles, no importa si es que se amplía la frontera ganadera o agrícola, no importa si genera un conjunto habitacional en la montaña, o sea, no importa porque no está evidenciado la importancia natural, ambiental, cultural, social que tiene ese espacio. El reto que le ponemos en un valor altísimo a través de la investigación, y esa investigación a través de instrumentos de difusión para todo el mundo, es donde logras generar conservación, y ahí es donde en cambio entramos nosotros como Ministerio de Turismo, donde le vuelves un producto turístico. La idea es que le vuelves un producto turístico sostenible. Por ejemplo, hay un grupo de piedras grandísimas, una encima de otra, que hasta sale en una película, en la última de Transformers, que se llama Stonehenge, en Inglaterra. A nadie se le ocurriría, o sea, por nada del mundo, llegar con un bulldozer a bajarse las piedras para abrir un centro comercial ahí. ¿Por qué no harían eso? Es porque saben la importancia, tanto natural, cultural, histórica, todo lo que tiene eso. Pero eso lo vas a encontrar en libros, en folletos, en infografías con una línea de tiempo que te dice todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros hablamos del Polagua, pero el Polagua ni siquiera sabemos cuántas cumbres tiene. Ajá. Entonces, cuando le pones en una infografía, dices, ve, el Polagua está formado por los cerros de la marca, pones en valor y empiezan a bajarse el chivo, inmediatamente llama la atención de la gente y dicen, no, vamos todos a hacer una campaña porque le salvemos del chivo, solo por poner un ejemplo. Pues creo que Quito, en el momento, tiene una responsabilidad grandísima de lograr generar esa información y esa estrategia de difusión para poner en valor estos sitios. De acuerdo. Antuquito, vamos hablando un poco de montañas, así sectorizadas. El macizo del Pichincha, ¿le da identidad a Quito históricamente? Sin duda, desde la misma palabra Quito, que quiere decir mitad, a partir de eso viene todo ese bagaje de conocimientos y de sabiduría que inclusive hoy todo está un poco tapado por el conocimiento, el saber de los incas, pero soterrado tenemos esa maravilla que nos dejaron las sociedades anteriores. Entonces hay una identidad muy perdida, muy lejana, que es necesario conocerlo, porque mientras más lejano esté este pasado por descubrir, vamos a ver que la sociedad se identifica. Las sociedades se identifican mucho mejor con su entorno, con su medio ambiente y pues, en el mismo sistema de unidad social, ¿no? Que es lo que se llega. Haciendo una pequeña ampliación de lo que decían mis compañeros, yo pienso que nos falta un poco sistematizar desde nuestros conocimientos mismos toda esta información valiosa que tenemos. Tenemos una información valiosa, pero está dispersa. Lo que necesitamos es que haya un método de investigación que nos permita sintetizar de acuerdo a las actuales necesidades. ¿Y cuáles son las actuales necesidades? Son tres cosas fundamentales: el agua, la calidad del aire y sostener esta biodiversidad. Las montañas son las que están sosteniendo esta biodiversidad porque a partir de ellas empieza el ciclo del agua. Entonces, para un turismo, para un programa cultural a partir de Quito o de los GATS pequeños, siempre tiene que estar en mente estos tres elementos que se combinan, estos tres ejes que les llaman, ¿no? Hechos importantes históricos que hayan pasado en los Pichinchas. Bueno, los hechos históricos interesantes, yo diría la reventazón de finales del siglo XVI, que fue tan grande que estuvo 3 días Quito cubierto de ceniza y fue fuerte también, ¿no? Y allí vino esa teoría de que las montañas tienen conexión, que se desgajó un inmenso roquedal del Sincholagua. Y esto provocó el desplazamiento de la población del Valle de Machachi hacia la montaña Rumiñahui. Bueno, son hechos históricos que hay que trabajarlos, ¿no? De una manera entre la antropología, la historia, la lingüística y todo eso, para tratar de darles ese valor que a la final es la identidad, ¿no? Y la identidad desde lo pequeño es parte de la solución de los problemas de las parroquias hasta la gran ciudad. De acuerdo.
al cráter del Huevo Pichincha subió un presidente, Gabriel García Moreno. Estos hechos marcan también en la historia del país. Pero claro, tenemos un presidente muy complejo, conflictivo, contradictorio, pero a mí también me encanta saber que él estuvo en la playa, en el campo base del Sangay, con uno de los guías espectaculares de la época, que era patojo, pero aún así le llegó a... Entonces son hechos geniales que, por ejemplo, ese dato para un turista nacional o extranjero, volver a recorrer esa ruta y sentirse parte de eso, ahí está el aporte de la historia, ¿no? Al turismo y a la cultura. Esos datos creo que harían también falta, no sé, concientizarlos dentro de los refugios. Por ejemplo, en el Pichincha, tú no encuentras datos claves de qué personajes estuvieron visitando ese volcán. Y tranquilamente tú desde la población de Yoa puedes subir en 30 minutos y ya estar en este cráter, en este refugio, y valorizarlo. Incluso no perdamos la memoria, ya estamos por cumplir 20 años del último proceso eruptivo que tuvo el Huaua Pichincha en el 99, y se produjo este gran hongo. Entonces no existe evidencia, o creo que la historia está pasando, pero no la tenemos presente. Y ese es uno de los problemas, Pablito, tal vez en los montañistas que practican en la actualidad, llegan a la montaña, pero únicamente con un enfoque deportivo. ¿Qué opinas tú? Sí, es pues un problema, pero es un problema cultural, ¿no? Cada montañista hace su actividad de la manera que él cree conveniente, ¿no? Algunos lo hacen bueno, remontémonos a la parte de Reinhold Messner, ¿no? Que él decía que había 3 formas de hacer montañismo. El uno era el competitivo, el otro era el contemplativo y el otro era el investigativo. Y en Ecuador pues hemos tenido de todo. Investigativo, montañistas e investigadores muy importantes, como fue el mismo Anastasio Guzmán, que vino a investigar la flora de los Llanganates y terminó enamorado de la Urcu rosa, y por eso la Urcu rosa tiene su nombre, ¿no? Ranunculus Guzmán, y su nombre científico en honor a Anastasio Guzmán, como investigativo. Contemplativos, pues personas como nosotros, que estamos aquí reunidos, que más vamos a la montaña por aprender algo más, por tal vez ver las plantas, ver las rocas que estaban por ahí, o buscar obsidianas, cosas así, que estamos más de una forma más poética, por decirlo de esa manera. Y el deportivo o competitivo, como ha habido en nuestro país grandes montañistas que han roto récords, ¿no? Carla Pérez, el Topo Mena, el Iván Vallejo. Entonces, es un tema cultural y depende mucho de las personas. Cada quien hace su actividad como a ella le parece correcto. Sin embargo, sí sería un tema muy importante dentro de los clubes de montañismo en Quito y en el país, que se tome en cuenta la parte histórica y filosófica de la montaña, y que los montañistas sean un poco más conscientes al momento de hacer un ascenso, y no solamente ir por una foto o una selfie en la cumbre, ¿no? Sino también ir por el valor que representa conocer la historia de la ruta que están siguiendo. Genial, nos mandan todavía saludos desde el Valle de los 9 Volcanes, Fermín José Zambrano, gracias por unirse. También está nuestra amiga salvadoreña Alfa Karina Rue, pues ella ha visitado y está enamorada de las montañas de Ecuador, entonces también es una conocida montañista en Centroamérica y que ha visitado nuestras montañas. Está también Fabián Núñez, él es de Mediarte, es un promotor cultural. Gracias por unirse a esta transmisión en vivo. Estamos hablando de montañas de Quito, estamos con estos grandes montañistas, expertos en diferentes temáticas. Ramiro Garrido también de la ASEGIM, de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, y está Luis Fernando Rubio, el Lobito, de parte del refugio Cotopaxi. También está Carlos Paredes Suárez, del Club de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por estar conectados. Aquí se conectó también Luis Logroño Santillán, un conocido de nuestro pueblo Palmira. Así que todos estamos diversos acá, porque la montaña es diversidad. Rodri, vamos llegando como a una etapa integral ya para ir terminando. ¿Qué más esperamos acá en las montañas de Quito? ¿Qué más tenemos que hacer por estas montañas? Las montañas son un recurso, de nuevo, natural, cultural, social, histórico, todo eso. Ahora no es lo que tenemos, porque ya están ahí. Ajá. Yo creo que lo que va a definir mucho es qué es lo que hacemos con lo que tenemos. El lograr generar actividades
que puedan permitir generar un impacto económico positivo, un impacto en conservación, porque como hablaba antes, mientras más información generemos, más podemos hablar de conservación ambiental, más podemos hablar de la conservación del agua, pero si la gente no sabe de dónde viene el agua cuando abre la llave en su casa, no genera, no es visible y no le da mucha importancia. Entonces creo que podemos trabajar muchísimo en el desarrollo, y creo que el turismo en este caso es un aliado principal. Una de las cosas que a mí me encantó en una visita que hizo a una ciudad francesa que se llama Grenoble, es que cuando llegué a Grenoble, porque cuando uno se llega a cualquier ciudad europea, uno se para en la ciudad y todo plano, no se ve nada. Pero cuando estás en las ciudades que están cercanas a los Alpes como Grenoble, te sientes como en Quito, porque vas a ver y ves montañas, ves al otro lado, ves montañas, ves al otro lado, ves montañas. Pero luego cruzas la calle y te encuentras con escaladores. Y vas más allá y te topas con escaladores, y vas a un gimnasio de escalada y está más lleno que cualquier cancha de fútbol aquí en Quito. Entonces dices, sí, el fútbol es un deporte lindo, que a todos nos gusta, muy practicado, muy seguido, chévere. Pero no es lo único que hay. Y teniendo el recurso que tenemos alrededor de la ciudad, aquí esta ciudad debería estar llena de montañistas, de escaladores, de investigadores, de exploradores, que van a la montaña y van un poco más allá. Y al Ruco Pichincha me voy casi al menos una vez al mes. Y en la última vez que me fui, decidimos irnos por otro lado y terminamos pasando por lugares que nunca antes había visto, aquí mismito nomás de los Pichinchas. Entonces vemos que aunque conozcamos, todavía nos falta muchísimo por conocer. Imagínate si es que aquí se desarrollaran las actividades de montaña como se han desarrollado en esta ciudad que te digo, en Grenoble. Grenoble es la ciudad sede de uno de los logos que está detrás de nosotros, de Petzl. Entonces, Petzl genera una serie de equipamiento específico de montaña a un mercado ya no solo francés, sino global, mundial, que genera economía, genera trabajo, genera un montón de cosas, en base a un recurso que está ubicado al lado de Grenoble. Las montañas están ahí al lado. Imagínate que nosotros, con todas las montañas que tenemos aquí a los alrededores, generemos una actividad tan fuerte que genera una demanda de productos, de información especializada, de servicios especializados, que nos permite generar otro tipo de empresas, otro tipo de cosas asociadas a esa actividad, y que genera empleo, economía, oportunidades, que es lo que estamos buscando en el país. Entonces, para mí el lograr generar este proceso de desarrollo, primero generaría conocimiento de lo que tenemos, generaría mejor y mayor conservación, generaría trabajo, empleo, oportunidades y nuevos emprendimientos relacionados a esta parte. Así que para terminar esta parte, más bien yo diría que invito a que todos los que tienen conocimientos sobre montaña escriban un libro, saquen un folleto, abran un foro, escriban un blog, o sea, la visibilicen. Porque si tenemos información, pero está solamente aquí, a los únicos que nos sirven es a nosotros. El reto que lo sacamos de aquí y lo ponemos en una parte visible. Si tenemos la oportunidad, el presupuesto, los contactos o lo que sea para publicar el libro, lo mejor. Si no, un blog también es bastante leído. Si no, en nuestras redes compartamos esto, para que más gente se entere y más gente conozca sobre eso. Yo estoy casi seguro que el tema del montañismo ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años. No me voy a los 10, ni a los 15, ni a los 20, en los últimos 5 años. Porque el Ruco Pichincha, antes te topabas con poquísima gente, ahora te topas con mucha más gente, pero cuando vas allá literalmente ves menos carteras y menos tacos, y ves más mochilas y zapatos de trekking. Y eso para mí es un impacto positivo real. Ves más gente, pero más gente preparada. Tienes más gente subiendo al Ruco, pero ves menos basura que antes. ¿Por qué? Porque la gente que está yendo es la gente que está interesada por ese ámbito. Entonces, lo que decía Juan Manuel justamente en su intervención también, la gente no solo que no bota basura, sino que algunos tenemos un bolsillito especial en la maleta para no solamente poner nuestra basura, sino también recoger lo que alguien más dejó o a alguien más se le cayó, digámoslo así, y puso en su maleta. Pues creo que se ha avanzado bastante, creo que se puede avanzar mucho. Y con eso yo más bien te devuelvo la pregunta, porque también quisiera escuchar tu opinión, Juan Carlos, porque tú también eres un experto montañista
no solamente estás de moderador del foro, sino tú también eres un experto en montaña, que conoce muchísimo el tema. Entonces también quisiera devolverte la pregunta, el cómo ves tú el desarrollo de la montaña en los últimos 5 años, en lo positivo y en lo negativo. Sí, chévere, gracias. Justo vamos a conversar en la última parte del foro para no quitarle la palabra a Tati Proaño, porque justo vamos a hablar al cierre del proyecto de Montañas de Quito y hablamos de esta importancia. Sin embargo, para no dejar ahí como la pregunta en el aire, es importante lo que están haciendo en este momento los clubes de montaña. Antuquito, por ejemplo, la Politécnica, el CAP, el libro que publicaron, ¿ya? Primero la revista Libro y luego finalmente este libro de los 50 años de la historia del montañismo contado desde el CAP. Entonces, estos son unos productos que están quedando y que son importantes que los montañistas lo revisemos. Y revisemos la bibliografía que ya están sacando. También hago la invitación a que más clubes de montaña se unan a este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque al final capaz seguimos saliendo a la montaña, no escribimos blogs, no tomamos las fotografías con la evidencia o un registro fotográfico adecuado, por ejemplo, en donde expliquemos la fotografía o hagamos comparaciones de las montañas. Entonces no quede ese registro, sino solo quede en la mente, como tú dices. Alguna vez subí y era así, ¿de acuerdo? Pero no se queda como la evidencia bibliográfica, o en este caso, lo que las redes nos permiten a través de fotografía, video, que podamos nosotros tener. ¿Qué más ha existido? Ha existido gente que se han formado colectivamente, y ustedes ya tienen un montón de grupos independientes, que no necesariamente han formado un colectivo deportivo, pero sí han formado en relación a grupos de mujeres, a grupos mixtos, a grupos incluso de niños. Ahí tenemos el mismo ejemplo con Mama Uma, con la Capo Heredia, que sigue transformando el montañismo desde los niños, los padres, para construir esta colectividad incluso con la familia. Entonces, eso también son hechos importantes, porque el montañismo no es solo. O sea, muchas veces nos imaginamos que el montañista sale solo o sale en grupos y todos muy bien equipados, pero la montaña también es para la familia, son para estos espacios pequeños. No olvidarnos eso. ¿Qué más tenemos? O sea, ¿cómo le viste el montañismo también en este último tiempo? Es muy diverso. Es muy diverso. El montañista no únicamente busca a veces la cumbre, sino tal vez conocer el medio, conocer la flora, tal vez entrenar, hacer caminatas, hacer trotes, y no está mal, o sea, no está mal. El mismo CAP, por otro ejemplo, la zona de escalada que armó en Vía Los Pichinchas. Entonces se está diversificando esta zona. Pero creo todavía que hará falta sistematizar, como dijo Antuco. O sea, sistematizar. Falta mucho por hacer, y eso hay que integrar todas estas acciones, porque solo quedan acciones sueltas en el aire, y el momento que no las unes, capaz te cansas de hacer tu parte y se debilitó este sistema de montaña. Entonces, Antuquito, vamos a tener como ya la última parte, un mensaje final desde su expertise como sociólogo, como investigador y como caminante también, ¿no? Bueno, tenemos una riqueza cultural a partir de las montañas, porque eso ha generado una forma de pensamiento, una forma de apropiación y empoderamiento de todo ese saber que produce la montaña, ¿no? Las plantas, la geología, el agua, el aire limpio y todo eso, ¿no? Entonces, a lo largo de mi experiencia como caminante, como andinista, como montañista más, yo aconsejaría de que se den cada cual una oportunidad, no de hacer una cumbre, sino de subir una montaña, compartir con la familia, con los amigos en el barrio. Y ahora, por una cosa importante, salud. Eso es lo que también la montaña le está dando. 1 a 2 horas de hacer montaña le está dando salud y le está cambiando un poco el carácter a la persona. Entonces tenemos un escenario espectacular, como decía, a 1 hora. De Machachi tengo a 30 minutos, ya estamos sobre los 3.500 metros, y eso es una oportunidad que hay en nuestro entorno, ¿no? Por eso les invito, y si es que no lo pueden hacer de una manera técnica o profesional, hagamos una red de contactos para poder conocernos, compartir experiencias. Tal vez ustedes no han subido a la montaña, pero tienen mucho que contar desde lo bajo, desde el valle.
Y bueno, ese es mi llamado y ese compartir de experiencia siempre abierto a conversar y abierto a debatir también, ¿no? Genial. Pablito. Bueno, hablamos mucho sobre cuidar, ¿no? Sobre subir a la montaña, recoger basura, sobre dar ese valor a nuestra naturaleza. Pero yo creo que eso inicia desde aquí abajo, desde las ciudades, desde los valles. Ser un poco más conscientes de dónde vienen nuestros alimentos, más conscientes, por decirlo de alguna manera, de lo importante que es ese elemento para nuestra vida, para la vida de las comunidades que viven cerca de las montañas y para la vida de las plantas y de los animales que están ahí. Y que las montañas y estas plantas, estos animales, estos árboles, estos hongos, estos musgos estuvieron ahí desde hace mucho tiempo antes de nosotros, ¿no? Y eso, generar ese tipo de respeto hacia nuestros apus, hacia nuestros abuelos que son las montañas. Rodri. Primero felicitaciones, chicos, porque la iniciativa de hacer este foro, o sea, tanto a Monte Ecuador como a Forum Mountain, creo que vale la pena reconocer, porque creo que este es una de las cosas que se debe hacer. Es decir, estamos montañistas que representan a diferentes ámbitos de la montaña, transmitiendo desde una cartera de Estado del Ministerio de Turismo, donde se puede ver que se puede trabajar en conjunto, ámbito público, privado, emprendimientos, clubes, estudiantes, turoperadores, trabajando por la misma visión. Entonces creo que el generar estos foros, el que se vaya involucrando otros actores como la academia, por ejemplo, con quien ustedes ya han conversado, de hecho, por otra parte involucrar más a los turoperadores. Estuvo ahora también representante de la ciudad de Quito a nivel del Consejo Metropolitano. Es decir, que todos nos sentemos a hablar de lo mismo y llegar a acuerdos con objetivos similares, homogéneos. Creo que va a ayudar muchísimo a que la actividad de la montaña no solamente que se fortalezca como actividad, montañismo, sino como actividad deportiva, como actividad de conservación, como el ámbito cultural que mencionaba Antonio y Pablito, y que puede generar lo que esperamos que se genere, ¿no? O sea, más práctica de esta actividad, pero no solamente por practicar, sino por varias razones. Yo normalmente me gusta decir en la montaña, no es el que llega primero, sino el que más se divierte. A veces me encanta subir primerito, a veces me gusta ir al último para hacer fotos, a veces me gusta estar en la mitad para ir conversando con todo el mundo. O sea, dependiendo de la circunstancia, no es que siempre me gusta correr, a veces me gusta ir lento, a veces me encanta ir rápido, a veces me encanta ir descansando. O sea, tengo diferentes estados. Pero no importa la forma en la que vaya a la montaña, siempre me voy a divertir. Y mientras me divierto, estoy trabajando por mi salud, estoy ayudando a conservar, estoy generando conocimiento muchas veces. Con las fotos que siempre publico en el Facebook, trato de alguna forma de inspirar a más gente a que pueda seguir ese mismo modo de vida. Y si es que eso lo podemos hacer todos y a través de las instituciones fuertes de las que podemos representar, creo que vamos a hacer una diferencia. Genial, muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión en vivo en la segunda parte de Forum Mountain en Montañas de Quito. Para resumirlas, en la primera parte estuvo el concejal Juan Manuel Carrión, nos habló acerca de la importancia del patrimonio natural. En esta segunda parte estuvo Antonio Morales hablando acerca de la importancia, en este caso, de los hechos históricos en las montañas de Quito y el patrimonio cultural, asociado a lo mismo que nos decía Pablito, y un análisis turístico, hablándole así a las montañas en relación a lo que está haciendo el Ministerio de Turismo. Para ir cerrando, pues agradecemos primero al Ministerio de Turismo que nos recibió, nos abrió las puertas para empezar a hacer este espacio de encuentros donde hablamos con expertos. Forum Mountain es un grupo de expertos, entre ellos nos acompañan Ramiro Garrido, es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, que en alguno de estos momentos también pues ya compartirá con nosotros. Está Franklin Varela, también es director del grupo de rescate de la SEGIN. No solo estaremos hablando de la importancia histórica, geográfica, sociocultural, sino también analizando otros componentes del montañismo en esta relación. Así que les invitamos también que se vayan uniendo. Es parte también Adrián Soria, él es biólogo, está pues dando soporte
a este enfoque que también necesitamos darle más realce dentro del montañismo. Me olvidaba por ahí, están Tatiana Proaño, que es del colectivo Monte Ecuador, está igual el Rodri, está Antonio, que nos acompañará en otros espacios para hablar ya de otras montañas. Entonces, en los próximos días pues seguiremos compartiendo estos espacios, buscaremos instituciones también en donde podamos seguir pues comentando acerca de estas montañas. Para cerrar ya, pues aquí hemos preparado un certificado de participación para Antuquito Morales. Muchas gracias por ser parte de Forum Mountain. Está Pablito Tréboles y está el Rodri Salas. No se vayan, vamos a cerrar el Forum Mountain con Tati Proaño, a hablar del proyecto Montañas de Quito que realizó Monte Ecuador durante el 2018 y 2019. Muchas gracias por seguirnos, en minutos ya nos conectamos.